Hola, soy Marta Gorriz y yo he elegido para leer el libro del arte de no amargarse la vida, de Rafael Santandreu. En este libro se nos dan unas bases para poder transformarnos a nosotros mismos, para poder crecer en fortaleza emocional, para poder tener una salud mental adecuada. Partimos de la base, que es verdad que todo el mundo pensamos, que ocurrida una determinada acción, eso provoca inmediatamente una reacción. Es decir, por ejemplo, si nos deja nuestro novio, nuestra pareja y tal, pues eso directamente provoca la reacción pues, de tristeza o de ira o directamente una depresión. Pero no es así. Entre la acción y la reacción existe en nosotros un diálogo interno. Un diálogo interno que si es positivo nos permitirá no caer en estas enfermedades psíquicas, sino que nos ayudará a fortalecernos interiormente. Además, tenemos dos ideas muy enraizadas. Una es la idea de que preocuparnos es algo correcto. O sea que realmente cuando nos preocupamos por algo es porque nos importa. Entonces necesitamos preocuparnos. Pero de esto no se trata. No tenemos por qué preocuparnos de las cosas. Debemos de ocuparnos, que no es lo mismo. Después, también es verdad que hay algo que tenemos totalmente, que lo damos por hecho, que son que las emociones nos suceden, nos pasan y que por lo tanto, pues no podemos cambiarlas. Pero esto también es algo falso. Si trabajamos en nuestra mente, si nos fortalecemos interiormente, podemos cambiar esos sentimientos. Todo es posible. Y además, esto lo puede hacer cualquiera, incluso la persona que sea más ansiosa o es igual. Si realmente nos lo proponemos, podemos cambiar. Además, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que muchas veces cuando tenemos, tenemos muchísimas creencias irracionales y tenemos muchísimas necesidades, que nosotros nos pensamos que son necesidades, pero en realidad no lo son. Porque generalmente, el hombre solamente tiene poquísimas necesidades, necesidades básicas, como comer, beber, el vestido, dormir, cobijarse cuando hace frío, pero en realidad no tenemos más necesidades que esas primarias. Todo lo demás son deseos que queremos, pero que obviamente por ser deseos y no necesidades, no nos tienen que hacer caer tampoco en una depresión o en una tristeza mayor. Él, después de sentar las bases de las cosas que hacemos mal y de esas creencias irracionales, nos propone un método. ¿Cómo podemos cambiar estas creencias irracionales? ¿Cómo podemos ser más fuertes mentalmente? ¿Cómo podemos tener una mejor salud mental? Pues bueno, uno de los métodos que propone es la rutina del debate. La rutina del debate consiste en todos los días, de lunes a domingo, analizar las cosas que nos han pasado, los sentimientos que nos han originado, analizar. Es decir, ver si tiene sentido, ver en cómo podemos mejorar. Es una de las cosas que seguramente nos ayudarán a tener una mayor fortaleza mental. Otra estrategia está en ver modelos de personas, o sea, en fijarnos en gente que realmente, aunque han tenido circunstancias muy, muy adversas, han logrado salir de ellas, han logrado tener una mayor fortaleza emocional y han logrado ser felices. Ejemplos que pone en el libro pues son Stephen Hawking, por ejemplo, o Christopher Reeves, que a pesar de tener enfermedades, Stephen Hawking le diagnosticaron ELA con solo 21 años y Christopher Reeves se quedó paralítico cuando tenía 43, pero que lograron ser felices a pesar de ello, a pesar de sus circunstancias. Después están también las visualizaciones racionales. Es decir, nos tenemos que visualizar a nosotros mismos en circunstancias muy adversas. Por ejemplo, si de repente nos quedamos totalmente, sin dinero, somos mendigos, ¿cómo podríamos ser felices en una situación así? Si realmente nos visualizamos en una situación así, siendo felices, es que vamos a poder ser felices en cualquier situación, porque normalmente las cosas que nos entristecen son muchísimo más, más livianas que ser mendigo. Y después está la reflexión existencial.
Esto siempre se ha dicho. Adoptar la perspectiva de la propia muerte nos ayuda a relativizar las cosas. Es decir, nada es tan preocupante como la muerte, con lo cual si nosotros relativizamos nuestra existencia y las cosas que nos pasan en el día a día, probablemente logremos mejorar. Por último, en la última parte del libro nos da una serie de aplicaciones prácticas, ¿no? De cómo perder el miedo a la soledad, de cómo superar el miedo al ridículo, mejorar las relaciones de pareja. Es verdad que en esto de comprender a los demás nos ayuda mucho el pensar que si queremos conseguir algo de alguien o que nos traten de una determinada manera, lo que no podemos hacer nunca es exigir. Tenemos que convencer, pero no exigir. Tenemos que seducir. O sea, tenemos que lograr que la persona vea que lo que nosotros queremos para ella es bueno y por tanto después lo haga. Lo que no podemos hacer es desde un primer momento ir y enfrentarnos con él, porque entonces no lograremos nada. Y bueno, ya la última parte del libro contiene testimonios de cambio. O sea, de personas que adoptando este método, que este método es la terapia cognitiva, como explica él en el libro, pues han logrado ser felices, han logrado quitarse los miedos de encima, han logrado no terribilizar. Terribilizar es hacer de todo un mundo. O sea, tenemos que tener una escala bien estructurada. O sea, evidentemente hay cosas que son muy malas, como tener una enfermedad, padecer un cáncer, pero después la mayoría de las cosas con las que nos tenemos que enfrentar en el día a día no son tan malas. Pero si las terribilizamos, realmente, después cuando nos pase algo que realmente sea grave, no vamos a poder controlar nuestras emociones internas y esto va a desembocar en una depresión o en cualquier enfermedad psíquica. Por lo tanto, por eso es tan importante que desde ahora sepamos construir nuestro diálogo interior, seamos ser positivos, sepamos ayudarnos a nosotros mismos y ayudar también a los demás. Y lo importante de todo esto es tener optimismo y trabajar en estos puntos que nos ha dicho el autor para poder mejorar, porque, bueno, o sea, yo creo que a nadie se nos escapa que las enfermedades más terribles de este siglo, un siglo en el que tenemos una gran cantidad de bienes materiales que vivimos como en ninguna otra sociedad, pues los problemas a los que nos enfrentamos, y ya nos lo dicen, bueno, ya lo sabemos, pues son el suicidio, el estrés, o sea, problemas que realmente, si logramos transformarnos en nosotros mismos, si trabajamos sobre ello, podremos superarlos. Y bueno, por último decir que yo es un libro que recomiendo a todo el mundo. Es verdad que no suelo confiar mucho en estos libros que realmente parece que te aportan, en estos libros de autoayuda que parece que te van a aportar no sé, respuestas fantásticas y que van a resolver todos los problemas de tu vida, pero la verdad es que es un libro que merece la pena leer y que merece la pena que le demos vueltas y bueno, a mí me ha gustado y lo recomiendo a todo el mundo.